Bueno, hola, soy Yolanda Fletcher, soy psicóloga sanitaria aquí en Almería, también soy autónoma, por suerte, por desgracia, no sé. Actualmente paso consulta en un despacho de fisioterapia, me centro sobre todo en la parte clínica con adultos y adolescentes mayores de 16 años. Aparte también soy supervisora en la unidad de atención psicológica de la Universidad de Almería. No sé si sabéis que hay una unidad de atención psicológica y es gratuita, lo digo por si a alguien le hace falta y es miembro de la universidad. Y bueno, he venido a hablar sobre todo de la relación que hay ahora de la era digital y la salud psicológica. Concretamente, porque al final esto es un mundo muy amplio, cómo el teletrabajo impacta en el bienestar psicológico. Bueno, decir que la salud mental y el teletrabajo está siendo como un área de investigación ahora también, como que está muy en auge, sobre todo desde la última década y también desde la pandemia, porque desde la pandemia se ha disparado muchísimo el teletrabajo. Por ejemplo, en psicología hay muchísimo más trabajo ahora online, la gente lo prefiere online que presencial. Entonces, para mí es importante que veamos cuáles son las ventajas y las desventajas del teletrabajo, cómo esto también tiene unas consecuencias negativas, ¿no? Sobre todo las desventajas, cómo esto puede tener unas consecuencias negativas a nivel psicológico y algunas recomendaciones que probabilizan el bienestar psicológico. También quiero decir que estas pautas, recomendaciones, estrategias no sustituyen la terapia psicológica, porque como vamos a poder ver, hay pautas que por nuestras propias barreras psicológicas no vamos a llevar a cabo y eso pues ya necesita otra mayor profundidad, ya que la terapia al final se centra en un análisis de la persona, de su historia, de sus barreras, de sus estrategias y esto no es sustituible, pero también es importante. Entonces, el teletrabajo, como yo creo que más o menos todos sabemos, tiene sus beneficios porque al final nos aporta flexibilidad, ¿no? Nos aporta autonomía, podemos gestionarnos nuestro tiempo, podemos ver cómo encajamos las pausas activas o de descanso, ¿no? También nos va a permitir que tengamos un mayor control sobre cómo queremos acomodar el espacio en el que estamos, ¿no? Si estamos en casa y tenemos la posibilidad de acomodar una habitación para eso, o si queremos elegir ir de vez en cuando a un coworking o ir siempre. También es cierto que el hecho de quedarnos en casa pues reduce, ¿no? El estrés porque nos evita desplazamientos diarios. Y bueno, también esta parte, ¿no? de estar en una conexión continua también nos va a permitir que la comunicación sea mucho más fluida, sea más en tiempo real, que colaboremos, ¿no? A través de mensajes, a través de chat. Y al igual que hay estos beneficios, también está este impacto negativo, por así decirlo, del teletrabajo. Una de las cosas que se ha visto que el teletrabajo probabiliza mucho el aislamiento social. Y este aislamiento social, esta poca interacción cara a cara que es necesaria, hace que se reduzca ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Este sentimiento de no tener apoyo social o no tener a nadie con quien compartir por las dificultades del día a día. Aparte de esto, pues también genera ciertas dificultades a la hora de limitar nuestro espacio y nuestro tiempo, tanto de la parte laboral como de la parte personal. Que a veces estás en casa, se te va la pinza, enciendes el ordenador a horas que no debes y te pones a trabajar, porque sí, ¿no? Entonces esto pues también tiene sus consecuencias. Luego también la falta de supervisión directa, es decir, que no estés ahí con compañeros, que no haya nadie a tu alrededor y esa exigencia que a veces también nos aparece a algunas personas, también dan lugar a que haya como una mayor presión, a que dediquemos más tiempo y a que se fomente esa sensación de estar siempre disponible, ¿no? Es como estoy en casa, trabajo aquí, cualquier cosa la puedo solventar en este momento. También el hecho para algunas personas el estar en casa tampoco les permite tener un espacio para ellas, porque la casa es pequeña, entonces quizás utilizan la misma habitación para trabajar, ¿no? Y eso también nos acaba afectando y podemos coger rechazo incluso en nuestra propia casa y querer no estar en ella cuando necesitamos quizás estar en ella y descansar. Y también para algunas personas está muy guay lo de tener flexibilidad horaria, pero para algunas personas esa flexibilidad horaria le hace, ¿no? Que les resulte muy difícil
organizarse y quizás pues pierde más el tiempo o quizás trabaja mucho más. Entonces, toda esta parte de desventajas, ¿no?, y de inconvenientes, al final tiene una serie de consecuencias psicológicas. Y como podemos ver, ¿no?, pues podemos observar que hay un aumento del estrés, hay un aumento de la ansiedad, hay un aumento de la apatía, hay más sensación de soledad, hay más descuido de otras áreas, porque cuando invertimos tiempo o mucho tiempo al trabajo, descuidamos otras cosas que también son importantes. También produce una sensación de mayor agotamiento, frustración, irritabilidad, etc. Entonces, como he dicho antes, quiero mostraros algunas pautas, ¿vale?, que supuestamente pues probabilizan ese bienestar psicológico. Vale. Bueno, como hemos visto un poco en la parte de desventajas, ¿no?, esta dificultad a la hora de ponernos límites entre lo laboral y lo personal, pues promueve, ¿no?, ese estrés, ese agotamiento. Por lo tanto, establecer límites claros es importante. ¿Cómo podemos establecer esos límites claros? Pues una de las cosas que podemos hacer es delimitar el espacio físico, lo cual quiere decir que si tenemos una casa y tenemos varias habitaciones, podamos destinar una habitación mayoritariamente solamente para el trabajo. Y en el caso de que no tengamos esa posibilidad y podamos permitirnos alquilar un despacho, ¿no?, o incluso ir a un coworking, pues es mucho más recomendable que estar todo el día metido en la misma habitación donde duermes también. Luego, definir horarios de trabajo claros no quiere decir que no podamos ser flexibles, es decir, si en alguna ocasión, por lo que sea, yo necesito destinar más tiempo porque esta tarea urgente es prioritaria, pues vale, pues soy flexible e invierto más tiempo hoy. Al igual que puedo ser flexible en si por los motivos que sea hoy necesito acabar antes, acabo. Por lo tanto, al final la rigidez absoluta tampoco nos lleva a nada, ¿no? Está bien tener un horario y también está bien poder ser flexible con ese horario cuando lo necesitamos. También el hecho de reducir distractores. ¿Cuántas personas que están teletrabajando cogen el móvil cada 2 por 3? Bueno, pues seguramente un montón. He de decir que yo también, pero bueno, es recomendable reducir esos distractores, o eso, si estamos en casa y hay niños y nos distraen, o las tareas domésticas, pues entonces un coworking, un despacho, está bien para evitar ese tipo de cosas. El uso de señales visuales. ¿Cuánta gente, por lo menos yo en terapia lo veo, ¿no? Tengo gente que dice, es que tiene una reunión y mi madre coge y entra. Pues a lo mejor, ¿no?, el poder, yo qué sé, poner un pañuelo en la puerta de aquí no entra hasta que no se quite el pañuelo, ¿no? Y si me entras, pues a lo mejor pongo un pestillo, yo qué sé, ¿no? Cosas que nos ayuden un poco a hacer ese espacio como nuestro y que no puedan estar interrumpiéndonos cada 2 por 3. Y luego también otra cosa que es importante, ¿no?, que es el hecho de priorizar tareas. Que a veces se nos va un poco la pinza porque tenemos un montón de cosas y empezamos a hacerlas todas porque queremos llegar a todo y entonces no llegamos a nada, entonces nos agobiamos más. Entonces, lo de priorizar tareas yo creo que está bastante bien, ¿no? Y creo que funciona, ¿no? Por lo menos a mí me funciona mejor. Y luego, bueno, esta parte que a muchos nos cuesta es el decir que no y no responsabilizarnos de tareas que no nos corresponden, porque a lo mejor nosotros estamos haciendo algo, nuestro compañero nos escribe o lo que sea, oye, por favor ayúdame, y como a mí me da cosa decirte que no, pues yo dejo lo mío, empiezo con lo tuyo y al final, pues las consecuencias también son para mí, ¿no? Y también esta parte, ¿no?, de comunicarnos, que es que lo pienso, pienso que es tan importante y que a la vez no sé si realmente esto se hace, ¿no? Es decir, si llevo un tiempo agobiado, si llevo un tiempo frustrado, en las reuniones soléis hablarlo con vuestros compañeros, soléis decir cómo estáis sintiendo, qué os está pasando, qué estáis necesitando, porque la sensación que a mí me suele dar es que no es lo más habitual y es súper importante también. Entonces, bueno, estos serían algunos, ¿no?, de los límites que nos pueden funcionar para separar. Luego, otra parte importante, ¿no?, y es que cuando estamos trabajando o teletrabajando, esto de hacer descansos parece que lo llevamos regular, ¿no? Es como tengo que trabajar y tengo que trabajar a muerte y tengo que acabarlo todo y esto no lo puedo dejar a medias. Y a veces también es importante, ¿no?, que podamos hacer como esas pausas de descanso e incluso pausas activas,
en las que, no sé si conocéis lo de la técnica Pomodoro, que se centra mucho a la hora de, ¿no? de estudiar, que suelen recomendar como que se estudia unos 25 minutos y entonces se puedan descansar como unos 5 minutillos y cuando esto se haga 4 veces poder hacer un común de caso de entre 15 y 30 minutos. Yo creo que esto es importante que cada uno lo adapte a lo suyo, ¿no? Hablando de flexibilidad, esto es ser flexible, ¿no? Porque a lo mejor hay una persona que esto no le funciona y se frustra más todavía y que quizás adaptarlo a ti, a tu ritmo, te viene bien. Y luego decís que durante estas pausas, ¿no? También se recomienda que haya ejercicio físico. Esto no quiere decir que te vayas a correr 1 hora, ¿no? Pero que en casa te puedas levantar, puedas caminar, o si puedes salirte 5 minutos a la calle, o si te puedes estirar, o si puedes hacer ciertos ejercicios fáciles, ¿no? Al final alivian la tensión muscular y también genera una reducción de ese estrés y de ese agotamiento. También decís que durante las pausas mejor sin pantalla, porque ¿cuántos? Venga, voy a descansar 5 minutos. Han pasado 15 y llevo 3 horas con el teléfono. Estoy agotada y tengo que volver a hacer lo mismo. Entonces, pues también es sugerible, ¿no? El hecho que durante esas pausas pues se puedan hacer otras actividades que son agradables, que son sin pantalla, como yo que sé, leer un rato, meditar un rato, pintar, llamar a alguien, ¿no? Me apetece hablar contigo, tomarme un café, bueno, cosas que nos ayudan a desconectar realmente y que favorecen, ¿no? Que ese descanso sea un poco más satisfactorio. Luego, vale, lo que hemos hablado antes, ¿no? La parte del aislamiento y de cómo el aislamiento tiene grandes consecuencias hacia nosotros. Por eso, ¿no? Yo creo que es importante que favorezcamos esa interacción social y no hablamos solamente de favorecer interacción social fuera del trabajo, también dentro del propio trabajo, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues quizá podemos hacer un descansillo de 10 minutos y oye, ¿por qué no creamos como una reunión en la que hablamos, ¿no? Que ya no solo hablas de trabajo, podemos hablar de trabajo, podemos hablar de otras cosas que son más distendidas y que nos ayudan a estar como más conectados y ayudar a otras personas que se sientan menos solas. También crear o unir grupos de apoyo, y digo de apoyo entre comillas, porque al final es como tener un grupo de WhatsApp o tener un grupo en Teams, ¿no? Que aquí podemos hablar sobre, oye, yo tengo esta duda o me siento de esta manera, o oye, porque, yo qué sé, intereses, ¿no? Que también nos ayudan a estar conectados. Y bueno, soy muy pesada, pero bueno, el tema del coworking, ¿no? Y soy muy pesada porque noto, y yo he notado, ¿no? Cuando yo estuve trabajando 2 años online y yo notaba mucho esa parte de estar todo el día metida en casa. Estaba desesperada y necesitaba hacer otra cosa diferente, salir, interaccionar con otras personas, aunque fuera el mero hecho de ir hasta el trabajo y andar un rato y ver otras cosas, ¿no? Entonces el tema del coworking, de despacho, nos ayuda mucho a eso, a salir, a desconectar. No me vale que si me voy al coworking estoy con el móvil así, que esto también. También nos pasa que ya estoy trabajando antes de llegar al trabajo, que son como muchas cosas que parece que no, pero nos están afectando. Y también es importante deciros que tampoco es una cuestión ahora de que seamos súper exigentes, ¿no? Que a veces pues también lo haremos, yo lo hago, muchos lo hacemos y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a esto, lo del tema del coworking es importante para salir de casa, interaccionar con otras personas, aunque no sean de tu área laboral, incluso yo creo que mejor, porque te ayuda a no estar hablando de tu trabajo en sí, ¿no? Porque con tus compañeros pues tiende más el enredo a o estoy quemado, o no sé qué, o no sé cuánto, entonces bueno, todo hay que verlo. Y luego pues fuera del trabajo, como también es importante, ¿no? El poder hacer actividades nuevas que nos permitan, ¿no? Conocer a otras personas, porque hay muchas personas que con el tema del teletrabajo y están mucho tiempo teletrabajando, ¿no? Durante años, también se reduce el círculo social, ¿no? Y por eso también es importante el hecho de promover otro tipo de actividades que salgan fuera de tu ámbito, ¿no? Pues como las charlas, ¿no? Aquí estamos todos. Hacer algún deporte, y hacer alguna formación, ¿no? Esto nos invita a favorecer ese sentimiento de pertenencia, de estar en grupo, de apoyo, y me parece que es muy necesario. Luego tenemos la parte de desconectar de la tecnología, que bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Que al final es importante establecer como una rutina de desconexión, ¿no? Tanto en las pausas durante el trabajo como cuando ya terminas tu trabajo, ¿no?
Y esta rutina de desconexión pues puede contar con más actividades sin pantalla y apagar las notificaciones del trabajo. Esto quiere decir que si yo tengo un grupo de WhatsApp con mis compañeros y normalmente suelen hablar mucho del trabajo, incluso después, pues oye, podemos archivarlo. Y cuando volvamos cuando volvamos al horario laboral, pues lo quitamos de archivado. No, pero son cosillas que ayudan. Porque a mí me pasaba antes, ¿no? Que me metía en WhatsApp y yo ya veía los mensajes de mi, bueno, que no me gusta llamar a pacientes, ¿no? Y era como, ya otra vez he vuelto a conectar con el trabajo, otra vez he vuelto a conectar con el trabajo, ¿no? Y en mi caso, como no tengo ese móvil del trabajo, dije, pues la archivo todo lo que tenga que ver con el trabajo y cuando yo quiera y esté dentro de mi horario, pues me meto, ¿no? Entonces parece un poco, pero suele también ayudar. Al final son límites. Y luego tenemos otra parte importante que es el mindfulness, que no sé si os suena, que es meditación, ¿no? La meditación al final nos ayuda, ¿no? a estar presentes y a reducir la parte esta de la rumiación, ¿no? Y meditación no significa dejar la mente en blanco, porque muchas veces esto es lo que nos enseñan, ¿no? Que estás con la mente en blanco súper zen, y no tiene nada que ver con eso. O sea, lo más común es que al final durante la meditación aprendas a estar presente pues, con todos esos pensamientos, con todas esas emociones que suelen ser, a veces en su mayoría, pues desagradables, ¿no? Aprendes a estar con ellos, aprendes a ver cómo te enredas, ¿no? Y aprendes también a desengancharte de eso, volver al presente, volver a lo importante, volver a la respiración, en este caso, ¿no? Y esta práctica, no es una práctica, si lo hacemos cada 20 días, pues al final esta práctica es una habilidad y las habilidades, como sabemos, se entrenan y se entrenan con una práctica mucho más diaria. Entonces se suele recomendar 5 o 10 minutillos de práctica al día y a mí hay una que me gusta un montón, que no sé si la conocéis o suena o la habéis visto, que es la de Headspace que está en Netflix. ¿Os suena? ¿Sí? Pues a mí me gusta un montón porque es verdad que son como 20 minutos de capítulo, pero los 10 primeros minutos, o sea, simplemente explican un poco pues, acerca de o de la rabia o del dolor, ¿no? O de lo que es la meditación. Y luego los otros 10 minutillos, pues, es la meditación como tal. Y está muy guay porque las ilustraciones también están muy chulas. Y practicando esto, también esta habilidad nos ayuda a que en el día a día podamos estar presentes hasta con las cosas cotidianas. Comer, que a veces no te das cuenta ni que has comido. Ducharte, que a veces sales de la ducha y dices, no sé ni si me he echado jabón o no me he echado jabón, no me acuerdo, ¿no? Es como esta habilidad de estar presente en lo que estamos haciendo, porque muchas veces se nos va la pinza con estoy duchándome y estoy pensando en el trabajo, y estoy en el trabajo, y estoy en lo otro, y estoy en lo otro, y al final es como esa sobrecarga mental que nos pesa, que nos cansa. Entonces, bueno, pues practicarlo probabiliza, ¿no? Que podamos estar más presentes, que se reduzca la rumia. Y luego, bueno, pues estas cosas que son básicas, pero que nos cuesta a veces mantener un poco como prioridad, ¿no? Que son hábitos como mantener un ejercicio físico regularmente, una alimentación equilibrada. Esto quiere decir que muchas veces, como estamos trabajando, a lo mejor ni comemos. O hay gente que no, que es como, es como estoy tan enganchado en esto que no como, o no desayuno, no esto, ¿no? Y entonces estas cosas son importantes porque al final la comida también nos da energía. Luego la parte del descanso, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues dormir no es que lo controlamos nosotros al 100%. Hay personas que tienen ciertas dificultades, ¿no? Por ciertos motivos y también es muy frustrante, ¿no? Pero bueno, al final un descanso adecuado también probabiliza, ¿no? Que estemos en el trabajo, que estemos atentos, que rindamos, que no estemos tan cansados, tan estresados. Y bueno, pues repito, ¿no? El tiempo para uno mismo de calidad. Ya uno mismo puede ser con otro o uno mismo solo. Y bueno, esta parte, que es la que más me gusta, sinceramente, porque es más mía, de mi trabajo, que os la voy a tratar de explicar de la mejor manera posible, pero si no entendéis o lío o lo que sea, pues luego me podéis preguntar o en la ronda de preguntas o después o como queráis, ¿vale? Yo lo voy a tratar de hacer lo más fácil posible, pero no sé. Tenemos como, si podéis ver, ¿no? Identificar barreras psicológicas
e identificar valores y metas. Estas dos cosas van al final de la mano. Y también van de la mano con todo lo que hemos visto, ¿vale? Porque al final, todo lo que hemos visto, como he dicho antes, hay personas que aparecen ciertas barreras psicológicas y quizás les resulta difícil esta parte de interaccionar con otros, les resulta difícil esta parte de delimitar espacios, les resulta difícil poner límites, ¿no? Entonces, las pautas están bien, pero cuando aparecen ciertas barreras psicológicas, pues quizás llevar esas pautas a cabo también es muy complejo, ¿no? Y por eso he dicho también que no se puede sustituir al final esto por la terapia. Pero bueno, para mí una de las partes más importantes en terapia, en general, al final es tomar conciencia de cuáles son nuestras barreras psicológicas a la hora de llevar a cabo cualquier cosa que nos importa, ¿vale? Y con barreras psicológicas, y centrándome en el teletrabajo, en el trabajo en general, también me refiero a soy una inútil, no soy suficiente, tengo que poder con todo, tengo que hacerlo bien, mi valía depende del trabajo, si no lo hago bien, pues no valgo para nada, ¿no? Ansiedad, cuando empiezan a aparecer todo este tipo de cosas, o miedos, conflictos, ¿no? Pues es cuando empieza a dificultar esta parte de cómo voy a dedicarme tiempo a mí si no termino de hacer mi trabajo bien, entonces no voy a ser suficiente, entonces voy a dedicar más tiempo al trabajo. Pues no sé si se sentiría identificado alguno, pero esto pasa. Pues sí. Entonces estas cosas pasan y por eso es tan importante, ¿no? Ser conscientes de cuáles son nuestras barreras y cómo gestionamos esas barreras. Cómo las gestionamos al final, si al final tomamos una decisión u otra cuando aparecen. Y tomar una decisión u otra va a tener también que ver mucho con aprender a identificar nuestros valores y cómo podemos acercarnos a esos valores. Yo os explico. El ejemplo os lo pongo después, ¿vale? Pero primero os explico un poquillo que para identificar la barrera psicológica yo suelo como mandar como un autorregistro. En este autorregistro, sobre todo, es importante remarcar las situaciones que son desagradables para nosotros, porque son las que son agradables, son fáciles y esas no nos surgen problemas como tal. Entonces, para poner estas situaciones que nos van resultando desagradables a lo largo del día a día, y entonces tenemos como varias partes. Una de ellas que es describir la situación, otra de la siguiente parte es identificar qué pensamientos, emociones, sensaciones desagradables han aparecido en esa situación, qué hago cuando aparecen, es como lo gestiono, y luego las consecuencias a corto y largo plazo o medio plazo que puede tener para cada uno gestionarlo de esta manera. Eso por un lado. Y luego tenemos la parte, ¿no?, de los valores y las metas, que también es importante identificar qué es para nosotros importante, ¿no? Tanto en nuestra vida profesional como en la personal, ¿no? A lo mejor para mí dentro del trabajo es importante cuidarme, comunicarme, ser sincera. Pues para llegar a eso es importante como establecer metas alineadas. Lo siento que no funciona el punterito este en la tele. Es importante establecer metas alineadas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ir en dirección a eso? Pues si yo quiero ser una persona que cuida, se cuida en el trabajo y que cuida su pareja, ¿no?, o sus amigos, pues entonces las cosas que yo puedo hacer, pues quizás eso, no pasarme de más horas trabajando, después del trabajo durante el fin de semana dedicar tiempo a mi pareja, etcétera, ¿no? Tenemos lo que es importante y lo que nos ayuda a dirigirnos a lo que es importante. ¿Lo entendéis más o menos? ¿Sí? Vale. Más o menos. Voy a poner un ejemplo, a ver si así funciona. Voy a mirar la hora, Antonio, ¿qué hora es? Y 40, que queda más o menos. Vale. Es que no quiero pasarme. Bueno, entonces, os pongo un ejemplo, ¿no? Imaginaros que yo ayer, mi horario termina a las 8 de la tarde, ¿vale? Entonces, termina a las 8 de la tarde y tengo ahí una tarea pendiente que no es importante ni prioritaria, ¿vale? Pero yo he empezado ya con esa tarea. E imaginaros que yo a las 8:30 queda con Paco, ¿vale? Porque vamos a darnos una vueltecita, ¿no? Que Paco es mi pareja, por si no lo sabéis. Yo queda con Paco para dar una vueltecita a las 8:30 de la tarde. Y yo estoy reventada, estoy cansada porque, bueno, tener tantas sesiones pues también cansa, ¿no? Entonces estoy cansada y queda con Paco. Vale. Entonces cuando
voy a ver qué coño hago con mi vida, ¿no? Empiezan a surgirme cosas como, qué poco profesional eres. Deberías de quedarte más tiempo, deberías de terminar esto. No eres lo suficientemente bueno, no eres comprometido. Y empieza a venir también la ansiedad. Claro. Entonces, bueno, pues aquí tengo como, por así decirlo, como dos elecciones, ¿no? La de me quedo aquí trabajando para no sentirme así, de mal, ¿no? Porque no quiero ser poco comprometida, no quiero ser una horrible persona, una horrible trabajadora, ni quiero sentir ansiedad. Entonces tengo la elección de quedarme aquí, sigo trabajando y ni descanso y a lo mejor a Paco lo veo luego a las 10 de la noche, quién sabe. O tengo la elección, ¿no? De ver qué es lo importante para mí y lo que yo necesito. Pues quizás lo que yo necesitaría ahora es, de aquí a las 8:30 que venga Paco por mí, descansar. Descansar, pues leyendo un poco, mirando al techo, como yo necesite, ¿no? Y a las 8:30 poder estar con él y poder darnos una vuelta. Imaginaos que yo al final elijo el hecho de quedarme trabajando. Pues quizá quedarme trabajando, ¿no? Que esto es lo que estaba diciendo, ¿no? Es describir la situación, identificar los pensamientos y las emociones, ¿no? Y luego el qué hago, pues lo que hago va a ser quedarme trabajando. ¿Para qué me quedo trabajando? Pues para no sentirme tan mal, ¿no? Pero esto tiene consecuencias. Las consecuencias quizás en el momento es, siento cierto alivio, ¿no? Porque estoy haciendo lo que supuestamente mis pensamientos me dicen, ¿no? Ellos son los que mandan y yo simplemente ejecuto. Entonces quizás yo me quedo algo más tranquila, pero ¿qué pasa? No a largo plazo, a medio plazo, ¿no? Que a lo mejor luego estoy frustrada, irritada, cansada, y cuando voy a ver a Paco, yo es que ya ni lo escucho. ¿Por qué? Porque que yo estoy muerta. Y no, mi atención, ¿no? Y el tiempo de calidad no está. Entonces, al final, si yo elijo la otra parte de quedar con él, ¿no? Y de descansar, pues quizás me voy a sentir más. Pero luego, probablemente, pues voy a estar más descansada. Cuando esté con él, hablando con él, voy a estar mucho más a gusto, voy a estar mucho atenta, lo voy a poder atender y no va a tener la sensación de que paso de él, ¿vale? Pero esto se dice muy fácil, pero hay que trabajarlo, ¿vale? Si meditaras cada día, no te pasaría eso. ¿Cómo? Que si meditara cada día... Meditar más cosas. Pues lo digo, pues yo medito todos los días. Eso también, pero esta parte a veces hay que trabajarla también, ¿no? Y la trabajamos en terapia a base de, bueno, pues poco a poco y exposición. Entonces, por eso os decía, ¿no? De que esto y esto está junto, ¿no? Está alineado, porque tenemos la parte de, si hago caso a esta parte desagradable, ¿no? Al final no voy en dirección de lo que es importante para mí. Y si yo hago caso a eso, pues al final voy a descuidar muchos aspectos vitales, voy a sentirme insatisfecha, voy a sentirme quizá un poco más ansiosa, apática, cansada, etc. Más o menos os ha quedado algo más clarillo. Sí. Vale. Estupendo. Así que bueno, a modo de conclusión, ¿no? Seguir las recomendaciones, ir a terapia psicológica, pues va a probabilizar, ¿no? Pues todo lo que hemos hablado, ¿no? Una prevención del agotamiento, mejora de la productividad, sensación de estar acompañado, de que hay apoyo, de pertenencia, una sensación de que estoy presente o más presente que si no hiciera estas cosas, ¿no? Habría una mayor flexibilidad en mis elecciones o en las cosas que hago y probablemente, ¿no? Pues mucha más satisfacción, menos estrés, menos ansiedad, menos apatía. Y bueno, con esto no quiero decir que el teletrabajo es horrible, ¿vale? El teletrabajo tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces yo creo que al final lo importante es como buscar ese equilibrio, ¿no? Aprovechando lo que nos da el teletrabajo, que bueno, que es muy bueno también, y poder ir aprendiendo a gestionar toda esta parte que al final son de desventajas. Y pues yo creo que ya está, sí. Ya estaría. Como todos tenéis muchas ganas de preguntar algo, así que vamos a dejar que más rápido levante la mano tiene una pregunta, ¿vale? Coño. Una pregunta y vamos a darle paso a Que sea ¿vale? fácil. No, que sea la mejor pregunta. Se lo merece. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por la atención. Y ahora sí, Sin duda, ya te... pregúntame. Bueno, muchas gracias por la charla. Me encanta oír. Una duda. Dime. Con respecto a lo último que has comentado, de eso de tomarnos ese camino, esa decisión de no infravalorarnos y todo eso,
¿A qué te refieres? ¿A esta parte? O... No, o sea, sí, de la parte del caso práctico. Vale. Te voy a preguntar por algo que sentimos mucho, sobre todo en nuestro ámbito, ¿vale? Los programadores, y es sobre el síndrome del impostor, ¿vale? Que es verdad que lo identificamos, yo creo que desde que empezamos a trabajar. Hablo con gente muy senior de 20 años de experiencia y lo siguen sintiendo. Y aunque ya lo identificamos, en nuestro día a día o en nuestra semana o en algunos meses nos estamos así, ¿cómo, si te ha llegado algún caso, cómo aconsejas que cuando nos sintamos trabajemos en ello? Es que al final todo esto depende mucho porque es muy particular. Por eso he dicho que al final a cada persona vamos a hacer un análisis de lo que le pasa a cada persona y vamos a ver qué es lo que necesita cada persona o qué estrategias le viene bien a alguna persona. Porque yo tengo una chica en terapia que teletrabaja totalmente y pues ella es como, soy una inútil, no valgo para esto, seguro que me he equivocado, seguro que esto no lo he hecho, seguro que no sé qué. Entonces lo que su forma de gestionarlo, ¿no?, es quizás revisar mucho más las cosas que hace, quedarse más tiempo del que ella necesita, estar preguntando constantemente a sus compañeros para validar que todo está bien, no sé, un montón de estrategias que al final eso hay que reducirlo. Hay que reducir las revisiones, hay que reducir el mirar las cosas fuera del horario laboral, hay que reducir el quedarme más tiempo porque no lo estoy necesitando para algo prioritario. Entonces, por eso digo que es como, a mí no me gusta dar cosas por dar cosas porque no estoy de acuerdo con que a todos nos puedan funcionar. Por eso hay que valorar también un poco cada caso, ¿no? Y por eso os he dicho que las otras estrategias pueden probabilizar, pero hay que ver muy bien en cada caso para poder recomendar a ti esto te está funcionando, a ti esto no te está funcionando y contigo hay que trabajar esta serie de estrategias que van a ayudarnos a que ese síndrome de impostor, impostora que tiene que ver, ¿no?, con que yo no valgo para esto, no soy suficiente, yo no sé hacer mi trabajo, ¿no? Cada uno pone en marcha una serie de estrategias. A lo mejor una persona dice, pues dejo el trabajo, como me siento así, ¿no? Y lo importante quizás es entrenar habilidades para que se pueda seguir quedando ahí, en lugar de evitar, porque a lo mejor ha dejado ya como 7 trabajos por eso, lo cual incrementa aún más esta sensación de impostor o impostora, ¿no? Entonces, siento no poder darte algo concreto, los psicólogos somos así, ¿eh? ¿No? O al menos yo soy así. Porque no estoy de acuerdo con dar por dar, ¿no? En plan, te vas a quedar a gusto, te doy esto y luego te cagas en mi puta madre porque dices, si a mí esto no me ha funcionado. Claro que no, porque a lo mejor no tiene nada que ver contigo. Entonces, bueno, no sé si te quedas satisfecho, a lo mejor no. Lo que tú quieras. De nada. Pues muchas gracias, Yolanda. Ya damos paso al siguiente.